Muy buenos días. Para mí es un verdadero honor poder estar con ustedes esta mañana eh, y compartirles los últimos avances que tenemos en la parte de genética y con esta neoplasia tan importante y de tan interés a nivel de la salud pública. Para aquellos que crean que solamente trabajamos con cáncer hereditario. Estos son parte de los contenidos que vamos a trabajar, no me voy a detener aquí. Vamos a hacer una breve introducción sobre datos que todos conocemos, pero que es importante como recordarlos un poquito, sabiendo que esta es una de las neoplasias más frecuentes en la mujer y que lamentablemente en países como el nuestro todavía constituye un reto para poder tener los porcentajes adecuados de respuesta y disminuir su mortalidad. A pesar de que sabemos que hay grandes esfuerzos y se está haciendo un trabajo interdisciplinario muy importante por parte del Ministerio de Salud. Y es que en países como el nuestro constituye una carga de enfermedad de más del 80% en este grupo de mujeres. Entonces, hay países ya desarrollados como Australia y como Estados Unidos que están rumbo a eliminar esta condición precisamente por las intervenciones de salud pública que han realizado. Y en nuestro país es la segunda neoplasia más frecuente en la mujer. En cuanto a la biología y los mecanismos moleculares que vemos, conocemos que más del 90% de los casos están provocados por la infección del virus del papiloma humano y de sus cepas de alto riesgo. Pero, ¿cómo es que estos virus provocan esto? Lo que sucede es que, aunque la infección puede ser temporal en muchos de los casos, hay un porcentaje de alrededor del 10 al 15% en la que esa infección se vuelve permanente porque se integra el material genético del virus en regiones delicadas del ADN, dígase vinculadas con genes supresores como P53 y también con genes reguladores del ciclo celular como es el gen del retinoblastoma. Por tanto, aunque es una enfermedad derivada de una infección de un oncogen, pues evidentemente es una enfermedad genética. Y todos estos factores van provocando una inestabilidad cromosómica, una inestabilidad en material genético por mutaciones somáticas que van a provocar una desregulación de los genes supresores tumorales, de genes de proliferación celular, pero también de la respuesta inmune del huésped, en este caso de la paciente. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando los distintos factores moleculares que van a influir en la patogénesis del desarrollo de la neoplasia. Es decir, que no solamente vamos a tener factores del virus, sino también del huésped, como polimorfismos, alteraciones de procesos inflamatorios, metilación por mecanismos epigenéticos y también el microbioma que tenga lo que llamamos microambiente celular, que también en los últimos datos, las últimas investigaciones hemos encontrado bastante evidencia de cómo influye en las vías de regulación del crecimiento celular. Dentro de los factores epigenéticos, sin dar muchos detalles de en qué consisten cada uno, a grosso modo podemos decir que hay un silenciamiento de los genes. Aunque no exista una alteración o mutación específica en el material genético. El gen está ahí, pero no está activo por alguna razón externa. Uno de estos mecanismos son las metilaciones y aquí estamos viendo cómo ya se han demostrado que algunos genes supresores tumorales que se vinculan con la fisiología de las células del cervix, como es SOX, que al estar metilados es como que lo arropamos, lo apagamos y por lo tanto ese mecanismo de protección pues está inactivado y facilita el desarrollo de la enfermedad. Aquí también estamos viendo otros tipos de ARN que son pequeñitos, o sea, no son moléculas grandes, sino que al ser tan versátiles pueden influir bastante en la expresión de múltiples genes. Y por ejemplo, en esta tabla estamos mostrando una serie de genes que esos microRNs ya se han demostrado que influyen al inactivar genes importantes para el control del crecimiento celular, de la adhesión y de vías importantes como la beta-catenina.
Aquí simplemente estamos mostrando distintas investigaciones para resumir que están buscando cómo estos mecanismos epigenéticos nos pueden servir como biomarcadores de riesgo, biomarcadores de predictivos o de pronóstico en las pacientes. Dígase, así como nosotros hacemos estudios de metilación, por ejemplo, en otros tipos de neoplasias, para poder determinar, tomar decisiones terapéuticas o poder evaluar el pronóstico que tenga el paciente, pues también se anda buscando en el cáncer cérvico-uterino y como pueden darse cuenta, pues estos artículos son del 2022 para acá, o sea que gran parte de la comunidad científica está dirigida a poder ayudar al control de esta enfermedad. Pero no solamente vamos a tener factores epigenéticos ni factores vinculados al virus, también tenemos factores de la persona, del huésped. Y es que en algunos casos se han identificado polimorfismos genéticos que aumentan el riesgo para que el genoma del paciente se integre con el genoma del virus. ¿Con qué se come eso? Fácil. En mi familia, polimorfismo es que tenemos un gen con una versión que en otra familia no se encuentra. No es una mutación, no es una alteración, no produce una enfermedad, pero sí aumenta el riesgo por una susceptibilidad porque el organismo, por decirlo de una forma sencilla, se comporta de una manera diferente. Entonces, esos polimorfismos se llaman SNP. Se han encontrado varios en genes como lo que podemos ver aquí, son genes vinculados al antígeno leucocitario humano, que nos habla de cómo esa variabilidad de la respuesta inmune puede influir en una paciente que tenga una infección por las cepas de alto riesgo. Y esto, aunque nos hable de una predisposición familiar, no quiere decir que haya un patrón hereditario ni que tengamos una manera de calcular el riesgo en sí para esa familia, sino que se requieren de todas maneras evaluar todos los riesgos e implementar las mismas medidas de prevención y de mitigación con el resto de la población general. Pero esto nos puede decir que en un futuro, si pudiéramos tener paneles para discriminar mejor quién en mi población tiene mayor probabilidad de desarrollar la neoplasia, se pudieran crear estos kits comerciales para tamizar mejor a nuestra población. Aquí en el esquema estamos viendo que ya en distintos países, en Europa, en China, en Arabia, se han realizado estudios que en su población se han encontrado polimorfismos específicos, tomando como partida a las personas que han tenido una infección persistente de los virus de alto riesgo, y América Latina no se queda detrás. México participó en un estudio donde también identificaron estos dos marcadores. El primero, que es el EP300, es un gen que tiene que ver con la supresión tumoral, y el segundo es un gen que altera mecanismos de metilación en otros genes. O sea que nosotros como región también podemos formar parte de los avances que hay a nivel genético de esta enfermedad. Aquí tenemos otro polimorfismo, que es un gen que tiene que ver con la adhesión celular, el estroma de las células del cervix, que se ha encontrado que también podría crear una susceptibilidad para tener infección permanente y participar de la oncogénesis en el cervix. Como les decía al inicio, también tenemos información científica que habla de cómo la microbiota vaginal influye para para poder evaluar de forma metagenómica, dígase, evaluar todos los microorganismos que están ahí y ver cómo ellos pueden influir en la génesis de la enfermedad, de crear o de proteger contra la neoplasia. Entonces, aquí básicamente estamos viendo que también los procesos de inflamación activan o desactivan ciertos genes. Todos estos son marcadores de genes que provocan estrés oxidativo y sabemos que eso es algo que no le ayuda al ADN, y también con la respuesta inmunitaria con relación al antígeno leucocitario humano. Esto básicamente es un estudio de una célula. Esta es como la última tecnología genómica que se está implementando en los campos de investigación, de cómo una célula del cervix podría tener información genética suficiente
para poder hacer una extrapolación de qué condiciones metabólicas están ocurriendo en el microambiente. Todavía hay muchos avances en esta parte, pero hacia ahí es que va la medicina genómica en general. Pero ¿con qué contamos ahora? Porque todo lo que yo he dicho hasta el momento son proyectos de investigación, ensayos clínicos, pero por ahí es que se comienza. En los métodos de detección actuales no podemos dejar de mencionar las técnicas de ADN, la reacción en cadena polimerasa, que afortunadamente en nuestro centro contamos con ese equipo que tiene una alta sensibilidad comparada con las pruebas seculares que anteriormente eran utilizadas y que por la Organización Mundial de la Salud es la principal recomendación para el inicio del tamizaje. Importante destacar, aquí simplemente estamos evaluando la presencia de la infección. No estamos evaluando si hay una integración permanente del genoma del virus con el de la paciente. Aquí, de forma breve, decirle que hasta el momento, cuando inició el programa, aquí en nuestro centro, hemos encontrado que de todas las pacientes tamizadas hay un 33% que presenta serotipos de alto riesgo. Y de esos, el 3.9% presenta una coinfección de la 16 y la 18. ¿Ustedes saben cuál es la edad? Entre 20 y 30 años las pacientes. O sea que aquí en el centro estamos haciendo un trabajo importante en implementar esas políticas que se recomiendan. Ese es nuestro equipo. Así que sigan incentivando a los pacientes que se realicen la prueba. También esta es la prueba a la que se encamina, hacer pruebas de integración molecular para saber si la paciente va a tener una infección permanente con la integración del ADN del virus. Se está utilizando inteligencia artificial también para mejorar los mecanismos de screening, disminuir los falsos negativos, y la biopsia líquida que todos conocemos también se está implementando para determinar factores predictivos, pronósticos y evaluar marcadores de metilación como factores de riesgo. Ya lo último que les puedo decir es que no se ha quedado ahí en la parte genética, y es que sí se han intentado terapia génica en el sentido de modificar las regiones del ADN que permitan la integración del virus con nuestro genoma. ¿Por qué? Porque es una región específica, permitiría disminuir la carga viral y revertir las lesiones cervicales que la paciente pueda tener. Estos son dos proyectos de investigación, dos ensayos clínicos que se están realizando con CRISPR-Cas, que seguro algunos lo han escuchado, y se está implementando específicamente para disminuir el riesgo de que las pacientes puedan tener una oncogénesis permanente. Entonces, aquí tenemos también otro estudio que inició en el 2015 que trata de modificar las células T para que haya una mejor respuesta inmune. Y básicamente, ¿con qué nos quedamos? Las pruebas genéticas nos permiten identificar las mujeres con mayor riesgo de padecer el cáncer cervicuterino, permiten personalizar los planes de tratamiento según su perfil genético individual, identificar nuevos marcadores genéticos para su pronóstico y monitoreo, terapias dirigidas basadas en perfiles genéticos, marcadores predictivos, pronóstico, y también el avance en su utilización en inmunoterapia en el área del cáncer femenino. Así que muchísimas gracias. Y traté de resumir bastante.